Por un tiempo de 10 minutos podrán intervenir los portavoces de los diferentes grupos políticos. Adelante. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Muchas gracias por permitirme comparecer hoy para darles mi punto de vista sobre los temas que tienen que ver con la seguridad social y con las pensiones. Quiero hacerles algunas reflexiones desde mi ámbito de vida profesional, digamos. Son 30 años de docencia, de investigación y de trabajo en consultoría en temas de pensiones en España y en varios países del mundo. Y mi objetivo, sobre todo, es trasladarles algunas cuestiones que les puedan servir a ustedes para tomar las decisiones que esperemos que sean enormemente adecuadas porque lo necesitamos. Me voy a apoyar en una presentación. Lo primero que quiero decirles, o quisiera empezar a esta hora después de comer y demás, al menos con una buena noticia, que es que la longevidad aumenta. Eso es bueno en la medida en que además vivimos mejor. No solo vivimos más tiempo, sino que vivimos mejor también. Y eso, como veremos a continuación, tiene muchos elementos positivos, pero tiene algunas derivadas complicadas, sobre todo en las que tienen que ver con financiar las pensiones o con financiar cualquiera de los aspectos vinculados a este aumento de la longevidad. Yo, si me permiten, les voy a poner un cuadrito. Van a ver que el cuadrito este se mueve, son 15 segundos. En él verán cuál ha sido la evolución del número de hijos por mujer y de la esperanza de vida en el mundo en los últimos 200 años. Y verán a lo que me refiero con lo de que aumenta la longevidad. Perdón. Bien, como pueden ustedes apreciar, el mundo ha tendido a que cada vez haya menos hijos por mujer y cada vez la esperanza de vida sea mayor. Y esa es una tendencia imparable y es fruto, además, de un elemento positivo, que es el desarrollo económico. El desarrollo económico nos permite que cada vez podamos vivir más y que cada vez, como sociedad y como civilización, para sobrevivir, necesitemos menos gente que entra por la base. Ahí incluso en los países, los globitos estos en azul, son los países del África subsahariana que, como pueden ver ustedes, están en peor condición que nosotros, pero también están cambiando. Y países como India y China, que son las dos grandes bolas, China la bola roja y la India la gran bola azul, las bolas están proporcionadas al nivel de población de cada país, verán que están ya también en la parte alta del cuadro, con lo cual efectivamente lo que sí sucede es eso, que la longevidad es un hecho imparable, que es un hecho sumamente positivo, pero que es un hecho que hay que considerar para modificar otras cosas que tienen que ver con esa propia longevidad. La consecuencia negativa, por lo tanto, en lo que a nosotros nos afecta, son los problemas que derivan los sistemas de pensiones. Esos problemas tienen dos ámbitos, sobre todo ya centrándonos un poco en el ámbito español, tienen dos vertientes. Una vertiente es la estructural, que es esta que les acabo de contar, la del aumento de la longevidad. En la presentación, no se lo voy a poner aquí porque no son horas para que les aburra con datos, pero lo tienen en la presentación. Hay varios gráficos y cuadros que dan soporte a estas expresiones que les hago de las pirámides de población y todas esas cosas. Hay una estructural, por lo tanto, que se fundamenta en el aumento de la longevidad. Y luego hay otra coyuntural, que es que la crisis ha venido a agravar todo esto. En un sistema como el nuestro, un sistema de reparto, donde las contribuciones financian a las pensiones de los ya jubilados, evidentemente, tanto la caída del empleo como la caída media de los salarios, pues lo que ha hecho es que, por supuesto, las contribuciones sean menores y, por lo tanto, durante el periodo de crisis, estas cuestiones han venido a agravar. Pero estaríamos hablando de problemas muy similares, aunque no hubiéramos tenido crisis.
se hubiera retrasado un poco más. El fondo de reserva no se agotaría cuando se va a agotar ahora, sino que se agotaría en 5 o 7 años después, pero pasaría exactamente igual. Y eso es exclusivo del, primero, nuestro modelo de financiación y, segundo, de la longevidad, del fenómeno de que cada vez estamos viviendo más. Además, en el caso español se nos da otra circunstancia a la que ustedes no son ajenos, que es que las personas que se están jubilando, aparte de gozar de mejor salud y vivir más tiempo, han cotizado más alto durante su vida. Por lo tanto, las pensiones que se están otorgando son mayores. De todo eso, lo que surge, evidentemente, es estas circunstancias que les comento, que agravan, en nuestro caso particular, las cuestiones que tienen que ver con las pensiones. Pero, desde mi punto de vista, les diría que España no tiene un problema de sostenibilidad en el modelo de pensiones en el largo plazo. No es de sostenibilidad en el largo plazo el problema. El problema es otro, desde mi punto de vista, quizá más preocupante. En este gráfico, todo esto es de la Comisión Europea, todos los gráficos que les indico son de la Comisión Europea o del Aging Report del año 2015, también dado a conocer en el seno europeo. Si ustedes ven, lo que he marcado aquí en un cuadradito rojo es la situación de España, y la situación de España nos dice que las líneas azul más clarito de abajo es el gasto en pensiones en España en el año 2013 y el gasto en pensiones en España proyectado al año 2060. Verán que es ligeramente inferior el gasto en pensiones en el año 2060. ¿Qué es lo que sucede? Si el gasto no va a crecer, incluso va a bajar un poquito, y sin embargo cada vez somos más y cada vez vivimos más, la consecuencia es bastante clara. Las pensiones van a ser más bajas. Las pensiones van a ser más bajas. El problema, por tanto, es un problema de adecuación y de suficiencia de las pensiones. Ese es el verdadero problema que tenemos. Fíjense de nuevo en este cuadrito, probablemente en la pantalla no lo vean en absoluto, yo casi ni lo veo en esta pantalla, pero luego en los papeles lo pueden comprobar y créanme que lo que aquí pone es que la famosa tasa de reemplazo, es decir, lo que cobramos de pensión sobre nuestro salario final en el momento de la jubilación, en el año 2013 en España estaba en promedio en el 82% y en el año 2060 esa tasa va a ser inferior al 50%. Es lógico, es lógico. Vivimos más, gastamos lo mismo, pues hay menos a repartir, o somos más a repartir con lo que hay. ¿Por qué gastamos lo mismo? Pues porque la aplicación de todas las medidas que se han venido tomando en este tiempo han controlado. Ahora estamos en un problema coyuntural de sostenibilidad por el déficit que hay y demás, pero las medidas que se han venido tomando han controlado el crecimiento del gasto y la aplicación a largo plazo es fulminante. Lo va a controlar, lo va a controlar. Lo que pasa es que vamos a tener pensiones mucho más bajas. Vamos a tener pensiones más bajas. Y además esas pensiones más bajas se agravan tras la jubilación. O sea, la tasa de reemplazo mide la pensión que cobramos en el momento de jubilarnos. Pero, como les decía y como estoy seguro que tanto ustedes como yo queremos, no es vivir solo el año de jubilarnos, sino muchos años más. Bien, pues 10 años después, en términos de valor adquisitivo, la pensión va a perder otro 10% con respecto a lo anterior. Todo esto, y aquí ven el caso de España, pero está rodeado por países a los que les pasa lo mismo. Es decir, aquí tenemos a toda la Unión Europea y hay algunos que menos, pero todos pierden poder adquisitivo tras la jubilación. Por lo tanto, como les decía, tenemos un problema vinculado a la adecuación y a la suficiencia de las pensiones. ¿Qué hacen otros países en nuestro entorno? ¿Qué hacen en Europa? ¿Cuáles son las principales reformas? Porque el problema que nosotros tenemos de longevidad lo tiene Francia, lo tiene Alemania, lo tiene Italia, lo tiene Portugal, lo tiene toda Europa y lo tiene todo el mundo. Ya lo han visto en aquellas bolitas que se movían, lo tiene todo el mundo. ¿Qué es lo que han hecho otros que ya han avanzado en algunas líneas que nosotros todavía no hemos tocado o que hemos tocado muy poquito? Bueno, pues fundamentalmente las reformas que se han venido haciendo en nuestro entorno tienen que ver con el aumento de la edad de jubilación, algo que ya sabemos porque estamos inmersos en un proceso de ampliación de la edad de jubilación, otras reformas de tipo paramétrico,
trasladando los sistemas o cambiando los sistemas a sistemas de los que se llaman contribución definida nocional. Permítanme que le dedique 30 segundos a esto. La contribución definida nocional no es sino otra forma de financiar el sistema de pensiones, pero sigue siendo un sistema de reparto. Es eso que se llama cuentas nocionales, que creo que ya les han explicado algún otro compareciente previamente. Esas cuentas nocionales lo que hacen es vincular la prestación al esfuerzo contributivo de una forma absolutamente directa. Ahora tenemos las prestaciones vinculadas al esfuerzo contributivo de una forma indirecta, a través de fórmulas y demás. Los sistemas de cuentas nocionales lo vinculan de forma estrictamente directa, como si fuera un sistema de capitalización, pero no lo es. Es un sistema de reparto. Es un sistema de reparto. ¿Qué supone eso? No se lo he traído aquí, pero sí les diré que hace unos cuantos años publiqué con otros colegas de la universidad, publiqué un estudio sobre lo que esto supondría y podría llevarnos a reducir aproximadamente a la mitad la pensión media que se pudiera percibir de nuestro sistema, porque evidentemente o se cotiza más o vamos a cobrar menos. Y luego lo que otros países hacen también es impulsar los sistemas complementarios. Yo les diría que la mayoría de países lo que han hecho ha sido combinar cosas de estas. No solo han hecho una de ellas, sino varias, y las han ido combinando de la forma que han considerado más adecuada posible. Las reformas a la edad de jubilación, que seguramente son las que tienen más relevancia y también más incidencia desde el punto de vista social, tienen que ver con lo que antes les comentaba. Si cada vez vivimos más, parece razonable que el tiempo que estemos de jubilación pueda ser compensado con más tiempo en activo. Por lo tanto, hay varias fórmulas. Una, la más sencilla y clara, es aumentar la edad legal absoluta de jubilación. Otras es vincularlo a la esperanza de vida. Hay países que lo que dicen es la edad de jubilación será la esperanza de vida menos X años. Y ya está. Con lo cual ni hay que irse reuniendo periódicamente para cambiar la edad de jubilación, es automático. Otras lo vinculan a factores de sostenibilidad, no como el nuestro, sino a otro tipo de factores de sostenibilidad en los que interviene la edad de jubilación o, como les decía, cambian a sistemas de contribución definida nocional en los cuales lo que se hace realmente es no se modifica la edad de jubilación, pero se incentiva a seguir en vida activa porque si no la pensión puede llegar a ser insuficiente. Hay países como Noruega que lo que han hecho ha sido dar libertad absoluta de edad de jubilación entre los 62 y los 75 años y la gente se jubila cuando quiere. Obviamente, la prestación está en consonancia con la edad a la que se jubila. Si se jubilan antes, pues van a cobrar menos porque han cotizado menos. Pero tienen un amplio abanico de posibilidades para jubilarse, nada menos que 13 años para optar, con lo cual, bueno, los noruegos son noruegos, claro, y le trasladan en eso la decisión a sus ciudadanos del qué es lo que hacen. A mí me parece que eso aquí sería bastante difícil de hacer, pero bueno, es una referencia que podemos tener en cuenta. Y luego, obviamente, aumentar requerimientos para hacer más difícil tener la pensión completa, que en el fondo también es hacer o sugerirle a la gente que trabaje más tiempo. Algunos ejemplos, no se los voy a contar todos ellos, pero los tienen en la documentación, que es sobre todo lo que quería hoy trasladarles, tienen que ver con cómo lo han hecho los daneses, cómo lo hacen los ingleses, cómo se hace en Portugal, todos ellos vinculados a la esperanza de vida, como antes les comentaba, en distintas formas, en forma proporcional, forma ponderada, etcétera, pero vinculado a la esperanza de vida. Los países que han mudado su sistema a estos de cuentas nocionales son Suecia, Italia, Polonia, Letonia y Noruega, han introducido este tipo de sistemas. De todas formas, cualquiera de estos sistemas, cualquier cambio drástico de estos de modelo debe, y así ha sucedido en casi todos estos países, debe tener primero un periodo de discusión muy amplio y luego un periodo de implantación suficientemente importante para que ninguna generación cargue con el peso de cambiar este sistema. Eso se debe repartir entre todos. Entonces, cualquier cambio de este estilo se puede decidir ya, se puede decidir después de una profunda investigación y análisis, pero el inicio debe ser pausado. Los suecos tardaron 10 años en poner en marcha su sistema de contribución definida nocional.
Luego hay otros sistemas indirectos más particulares, como puede ser el sistema alemán, que también utiliza un factor de sostenibilidad, o en Francia, que se amplía el periodo de contribución. Otro tipo de reformas tienen que ver con la forma de acreditar los beneficios de pensión. Como ustedes saben, nosotros estamos en tránsito de 15 a 25 años. Somos prácticamente el único país de Europa que no utiliza la vida laboral completa para determinar la pensión. Por lo tanto, esa será seguramente una de las reformas que habrá que abordar si queremos tener en eso una consideración más cercana a todos nuestros vecinos, pero no se les escapa que eso, por lo general, hombre, hay momentos donde no siempre es así, pero por lo general eso lo que hace es bajar las pensiones. Si uno cuenta como promedio todo lo que ha cotizado a lo largo de su vida en lugar de los 25 últimos años, normalmente lo que uno cotiza al principio es menos, es menos, por lo tanto, al promediarlo, la pensión sale menor. Aumentar los años que se consideran para determinar la pensión, los temas de indexación. Nosotros hemos desindexado la pensión a la inflación y la hemos indexado a otro índice que tiene una serie de factores ahí dentro que nos funcionan para eso. De todas formas, déjenme darles una opinión sobre esto. Esto ya está hecho, por supuesto se puede cambiar, pero yo lo que sí sugeriría es que se aprueben medidas que la gente pueda entender. El índice de revalorización de pensiones es difícilmente comprensible por la gente. Si ustedes salen a la calle y le preguntan a cualquier persona qué significa la fórmula del IRP, vamos, si alguien se lo sabe explicar, invítenles a comer. No creo que les salga muy caro. Y luego desarrollar los sistemas complementarios. Me referiré luego a ello en otro momento. Los sistemas de contribución definida nacional ya les he anticipado antes de que van, y lo que requieren de periodos de transición y de otras componentes. Miren, un sistema de contribución definida nacional solo no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, claro, pero no sirve para los fines que una sociedad debe tener. En Suecia hicieron algo que luego se lo voy a sugerir. Hicieron algo que a mí me parece muy relevante. Establecieron un nivel de pensiones mínimas con las cuales, financiadas con impuestos, con las cuales la gente puede vivir. Y a partir de ahí hicieron el sistema de contribución definida nacional. Nosotros, el sistema de pensiones mínimas que tenemos todavía es muy bajo y ahí todavía tenemos campo para mejorar y para ampliar. Ya sé que todo esto es más coste, pero bueno, tenemos que abordarlo porque es el futuro de todos nosotros. Con respecto a los sistemas complementarios, miren, sistemas complementarios son sistemas adicionales a la seguridad social. Me da igual quién los gestione, me da igual quién los venda. Lo que importa de verdad es que sirvan para pagar pensiones. Hay sistemas, el sistema británico, por ejemplo, está controlado por una agencia pública y es un sistema complementario. La gestión, luego pues se busca gestores profesionales que sepan invertir los recursos adecuadamente. Pero de lo que se trata es de dar cauce a que las personas puedan tener un complemento a su pensión, y ese complemento a su pensión fundamentalmente deberían tenerlo en el seno de las empresas, de la relación laboral. La relación laboral es el cauce adecuado para que puedan desarrollarse sistemas complementarios. No en todos los países ha sido así. El Reino Unido, como ahora les comentaré, sí lo ha hecho con un sistema hasta cierto punto novedoso y con unos resultados muy interesantes en el corto plazo que lleva funcionando. Hay otros países que lo que hacen es obligar, o sea, los sistemas complementarios hay tres formas de promocionarlos. Uno es hacerlos obligatorios, esa es la más fácil, evidentemente, si son obligatorios ya se promocionan solos. Otra es hacerlos semi-obligatorios, como el Reino Unido. Y una última es hacerlos voluntarios con incentivos financieros o fiscales. Miren, en España tenemos incentivos financieros y fiscales, bueno, fiscales básicamente, reducidos con respecto al mejor de los tiempos, pero tenemos incentivos fiscales y tenemos los sistemas complementarios que tenemos. Los sistemas complementarios acumulados en España suponen más o menos lo que paga la Seguridad Social en un año. Por lo tanto, tenemos, permítame la expresión, una miseria en eso. Y no cumplen el papel que tienen que cumplir. Lo que tiene la gente en promedio son 8.000 euros
ahorrados en un plan de pensiones, en un sistema de pensiones. Eso sirve a lo mejor para poder hacer el viajecito cuando uno se jubile y pocas cosas más, pero eso no sirve para la pensión. Hay una regla más o menos que, para tener una idea de lo que tenemos acumulado, cuánto es en términos de pensión, y es dividan por 25. Dividan por 25 y con eso sabrán lo que tienen de pensión. Muchas veces tenemos ilusión monetaria, creemos que tenemos 80, 100.000 euros ahorrados y con eso tenemos la vida resuelta, y cuando calculamos son 250 euros al mes. Hay que saber dónde estamos en eso. Y en sistemas complementarios, bueno, la OCDE, en los informes que hace sobre lo que cubre el sistema público y lo que cubre el sistema complementario, en España ya pone un 0 directamente en sistema complementario, para que se hagan una idea de lo que pesamos en eso. Tal como les cuento, la incentivación fiscal, que la tienen todos los países que tienen sistemas complementarios de pensiones, es necesaria, pero no es suficiente. Eso no garantiza que se desarrollen sistemas complementarios. Lo que sí garantiza que se desarrollen sistemas complementarios es cuando realmente hay información suficiente, explicación, y se induce a las personas a que entren y que en su paquete retributivo, en las negociaciones con las empresas, puedan de verdad entender que eso es tan importante como que les suban medio punto el salario cada año. El sistema británico, que ha pasado a la posteridad como el gran invento de los ingleses, es un invento neozelandés, pero bueno, ha pasado como si fuera de invención británica. Es un sistema que se llama de autoafiliación, se le llama, que es todas las empresas. Los ingleses se dieron cuenta que sobre todo la gente, allí hay muchos sistemas de pensiones complementarios, pero se dieron cuenta que sobre todo las mujeres y la gente joven no tenía ese sistema complementario. Y entonces, ¿qué hicieron? A todas las empresas las obligaron a facilitar un plan de pensiones para todos sus empleados. El trabajador podía elegir salirse, pero de entrada estaba dentro del plan de pensiones. Todas las modernas técnicas o disciplinas de economía que tienen que ver con la economía conductual y la psicología aplicada a la economía nos dice que esa es la forma de que funcionen las cosas. Por defecto usted está dentro. Si quiere, levante la mano y sálgase. ¿Saben cuántos salen en el Reino Unido? Un 7%. Y de ese 7%, casi todos son gente mayor de 55 años que sabe que no va a poder ahorrar lo suficiente y prefiere ahorrarse ese dinero por otro lado. Por lo tanto, esa es una fórmula fantástica. En Estados Unidos hicieron eso y las aportaciones en promedio a los sistemas de pensiones pasaron de un 3 a un 14% en 3 años. Esas cosas funcionan en el mundo, funcionan. Reino Unido lo que hace es, la empresa pone un 4%, el trabajador pone un 3% y el Estado, en forma de deducciones fiscales, pone un 1%. Total, un 8%. Eso, para los términos españoles, es muchísimo. La aportación promedio a un plan de pensiones en España está en el 4% del salario. Los ingleses también tienen una seguridad social pública mucho más pequeñita, por lo tanto necesitan complementar más. Pero vamos, ellos ese 8%, si alguien dice, oiga, yo me borro, se sale y la empresa no paga, el Estado no paga y el trabajador tampoco paga. Pero tiene que manifestarlo después de haber sido debidamente informado. Ese sistema ha tardado, desde que se aprobó, ha tardado 5 años en entrar en vigor. Y no porque sean perezosos, sino porque han establecido un sistema de información en todas las empresas para que todo el mundo se pueda ir preparando y todo el mundo pudiera estar listo para, en el momento en que empezara el sistema, no fuera un shock para nadie, un shock económico para nadie. Y además se ha hecho de forma transitoria, se empieza poco a poco, no hay que empezar con un 8%, se puede empezar con un 1% y poquito a poco eso se va ampliando. Miren, en los sistemas públicos de pensiones, el equilibrio solo se puede alcanzar de 3 formas o una cuarta adicional. Las 3 formas son: o aumentamos cotizaciones, es decir, o pagamos más,
o reducimos prestaciones, es decir, cobramos menos, o retrasamos la edad de jubilación, es decir, empezamos a cobrar más tarde. La última, que es la maravillosa y la que todos queremos, es o aumentamos la riqueza, somos capaces de incrementar la productividad, aumentamos la riqueza y tenemos más dinero para que vía impuestos o vía lo que nos dé la gana podamos llevar a financiar las pensiones. Déjenme, por último, y voy acabando, si me permiten sugerir alguna cosa. La primera de ellas es que la gente tiene que estar informada. La gente tiene que saber lo que pasa. La gente tiene que saber. No, informar no es asustar. Informar es decirles la situación, las cosas como son, cuál es la situación real. La gente está asustadísima porque se vaya a agotar el fondo de reserva. Y no pasa nada. No pasa nada. El fondo de reserva era una hucha que generamos cuando las vacas eran gordas y ahora que las vacas son flacas nos la hemos gastado. Pero no es un símbolo de que las cosas ahora no van bien o no van tan bien como iban antes, desde luego. Pero en sí mismo, el que se agoten 60.000 millones que llegamos a tener a lo sumo, a lo máximo, cuando cada año pagamos más de 100.000 millones, entenderán que no es un verdadero problema. Si el fondo de reserva hubieran sido billones, pues a lo mejor sí, pero con lo que tenemos, ese no es el problema. Y eso hay que explicárselo a la gente tiene miedo, tiene miedo. Es responsabilidad de todos los que tenemos algo que ver con esto trasladarles que hay una situación determinada, pero que no tienen que tener miedo. Lo que hay que hacer es actuar. Y lo que hay que hacer es darle a la gente la posibilidad de que actúe. Hay que informarles. Lo que es terrible es que alguien llegue a los 65, 66 o 67 años creyendo que va a cobrar 1.200 o 1.500 euros de pensión y le digan, no, a usted le tocan 800. Eso es terrible. Eso sí asusta, porque ahí ya no hay posibilidad de hacer nada. Pero si ustedes le dicen a la gente con 20, 25, 30 años de antelación, si sigues así, tu pensión va a ser de tanto, entonces tú puedes hacer otras cosas. Puedes ahorrar, puedes ajustar tu ritmo de vida, puedes hacer muchas cosas. Pero la gente tiene que estar informada, tiene que haber transparencia. Hay que revisar la adecuación de las prestaciones a la realidad social. Miren, les voy a hablar de la viudedad. La viudedad se diseñó en este país hace 50 años, cuando en las familias, con muchos hijos además, había uno que trabajaba fuera y había otra, y digo expresamente uno y otra, que trabajaba en casa. El que trabajaba fuera era el que ingresaba dinero y la que trabajaba en casa no ingresaba dinero. Si al que trabajaba fuera le pasaba algo, la que se quedaba en casa y a todos los hijos, naturalmente que tenían un gran problema. Y eso estuvo muy bien en ese momento, proteger esa situación. Pero hoy en día, donde por debajo de 50 años las tasas de actividad de hombres y mujeres son iguales, ¿realmente es razonable que si a mí me pasa algo, mi mujer que trabaja y que tiene su salario cobre el 50% de lo que sería mi base reguladora de forma vitalicia? Pues probablemente no. Sin embargo, aquellas personas que están cobrando pensiones de 300, 400 o 500 euros, esas sí necesitan ayuda. Esas sí necesitan una pensión de viudedad vitalicia y el doble de la que están cobrando. Esas sí, pero no la necesitamos todos. De hecho, yo no soy jurista y por tanto no me quiero meter en ese jardín, perdonen la expresión, yo no sé si la viudedad es contributiva o no, pero yo sé que yo casado pago a la Seguridad Social lo mismo que un soltero. Y lo que sí soy es actuario. Y sé que en números eso significa que no pago nada especial porque mi mujer tenga viudedad en su caso. Por lo tanto, no estaría quitando nada. Miren, los alemanes lo resolvieron de una forma que a mí me parece razonable, que es dividieron en lo que llaman la pensión corta y la pensión larga. Tienen una pensión corta durante 2 años. ¿Para qué? Pues para que el cónyuge superviviente sea capaz de readaptar, aparte del dolor personal que pueda tener, que pueda readaptar su situación económica a la nueva
a la nueva situación, al nuevo estado en el que se encuentra durante 2 años. Si pasados esos 2 años demuestra que sigue necesitando esa prestación, se le concede la prestación de carácter vitalicio, pero si no, no. Si no, no. Y ya saben ustedes de cuánto estamos hablando en pensiones de viudedad. A lo mejor eso podría ir a mejorar las pensiones mínimas, que sí son mucho más necesarias. Permítanme, yo les he comentado así a trozos cosas de las que se ha hecho en Europa. Otros países han creado comisiones internacionales, o sea, comisiones con expertos internacionales. Yo ya sé que aquí ustedes tienen un trabajo ingente por delante y de una enorme responsabilidad, pero probablemente el poder tener apoyo también de gente que lo ha implementado en otros países podría ser de utilidad. Esas comisiones se hacen, además son ad honorem, la gente va por el prestigio de ser invitado por el gobierno del país a que aporten lo que han hecho en otros sitios. Oigan, no estaría nada mal que vinieran aquí los suecos y nos cuenten lo que han hecho, cómo lo han hecho, con qué problemas se encontraron, o que vengan los ingleses con esto que les comentaba del sistema NEST, el de afiliación automática, etcétera, y que nos cuenten qué problemas se encontraron para evitar que nos demos de cabeza con cosas que otros ya han hecho. Cuando la rueda está inventada, pues se trata de mejorarla, pero no de volverla a inventar, y de adaptarla. Ya sé que nada de lo que se ha hecho en otros países es miméticamente trasladable aquí. Cambiar al financiador no resuelve el problema. O sea, si una cosa, en lugar de pagarla a la Seguridad Social, la pagan los impuestos, no resuelve el problema. Lo movemos de lado, pero no resuelve el problema. El problema sigue siendo el mismo, lo pague quien lo pague. Yo lo que he tratado de explicarles hoy en esta intervención son las cosas que creo que tienen calado de profundidad. Sí, ahora podemos, bueno, pues la viudedad y tal, o creamos un impuesto nuevo, o la pasamos a financiación pública, es igual, pero ¿quién la paga? Al final somos los mismos. O sea, yo voy a pagar por contribución o por IRPF, pero voy a pagar y va a servir para lo mismo. Por lo tanto, tenemos que pensar. No digo que eso sea malo o bueno, yo no entro en esas cuestiones, yo soy un técnico y en eso no entro, pero sí les digo que eso no resuelve el problema, que eso cambia el que lo paga, nada más. Y por último, y esta vez sí acabo de verdad, yo les sugeriría que consideren lo mejor, para mí, lo mejor de cada casa. Y lo mejor de cada casa es, en Suecia, las pensiones mínimas. Ya sé que el nivel de vida sueco es muy elevado y tal, pero ningún sueco cobra por debajo de 1.000 euros de pensión. Y con eso pueden, como mínimo, vivir con un mínimo de dignidad. Luego hay que tener un sistema de reparto donde me da igual que sea un sistema de cuentas nacionales o no, pero sí tiene que haber una mayor vinculación al esfuerzo de contribución. Y si tenemos unas pensiones mínimas suficientes no es problema, pero parto de que hay que tener unas pensiones mínimas suficientes. Y luego que demos la posibilidad de que se instrumente un sistema complementario como de este estilo de semi-obligatoriedad como el que tienen los ingleses. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que modestamente les pueda resolver estaré encantado. Muchísimas gracias, señor Valero. Ahora vamos a iniciar la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pereira. Buenas tardes y gracias porque nos ha ilustrado, yo creo que desde un punto de vista que hasta ahora no lo habíamos podido tener, ¿no? Y evidentemente usted ha dicho, yo soy un técnico, yo no entro, son ustedes los que tienen la responsabilidad de, en definitiva, diseñar la sociedad de futuro que queremos, que no tiene que ser una sociedad que tengamos que diseñar para hoy, pero sí a un medio largo plazo, ¿no? Y lo que está claro es que han habido muchos cambios a nivel social, a nivel económico también, pero lo cierto es que la sostenibilidad del sistema es el que nos ha permitido, en momentos como el actual, por no decir que a lo largo de la democracia, el tener que las personas tuvieran una dignidad, ¿no? Entonces, a mí se me han abierto muchísimos temas que me gustaría que usted comentara. En primer lugar, ha hablado, lo diré de forma desordenada, pero usted ha hablado de transparencia,
y la necesidad de que los pensionistas, futuros pensionistas, y yo creo que los trabajadores actuales, sepan perfectamente lo que van a tener el día de mañana, que es, en definitiva, lo que es el sistema de protección social, y de qué manera el Estado va a contribuir ahí, ¿no? Y aquí se abre una cuestión, y hablaré, no ha nombrado el factor de sostenibilidad actual, pero lo cierto es que tanto el IRP como el factor de sostenibilidad crean una incertidumbre brutal, porque los ítems sobre los que están basados no dicen claramente lo que pasará ni en el 2016, 17, ahora ya, que el IRP nos va a suponer una pérdida de poder adquisitivo, como el factor de sostenibilidad en el momento en que sus efectos empiecen a implementarse, ¿no? Entonces, una de las preguntas sería si usted, el hecho del factor de sostenibilidad actual, sería partidario de revisarlo en aras a la transparencia para los actuales y futuros pensionistas. Por otra parte, ha habido una cuestión que yo creo que lo ha dicho muy claro, ha dicho, hablemos de lo que queremos, y eso quiere decir suficiencia, y por tanto usted me está ordenando los principios que hay en el sistema de seguridad social de esta forma, ¿no? Hablemos de suficiencia, luego hablaremos de sostenibilidad, contributividad y los demás. Me gustaría que usted me dijera ahora, teniendo en cuenta lo que usted ha manifestado en el sentido de decir esto tiene que ser un acuerdo que se ha de estudiar muy bien, donde seguramente no puede ser un acuerdo de hoy para mañana, no solo en el debate, sino también en su implementación. Mientras tanto, en este momento tenemos una situación de déficit importante, al menos en el sistema de protección social. Me gustaría que usted me dijera, en este momento, usted qué medidas adoptaría. Y estoy de acuerdo con usted en el hecho de que sacar la viudedad de un sitio, o sea, afecto a un sistema de financiación o a otro, no resuelve ese déficit. Me preocupa que me focalice el tema de la viudedad y lo entiendo perfectamente por qué lo hace, ¿no? Yo le diré lo que creo que en todo caso se debería tener en cuenta. Pero lo que sí que me gustaría es que nos pudiera un poco ilustrar sobre estas medidas a corto, y a corto quiere decir ya, porque es cierto que aunque el fondo de reserva no pasa nada porque se acabe, lo que sí que exige, máxime si has dispuesto del fondo de reserva para gasto corriente, es decir, para pagar pensiones, quiere decir que este año ya no va a haber ese colchón que había, con lo cual tú has de adoptar medidas sí o sí. Y me gustaría saber qué medidas implementaría usted. Evidentemente, he hablado de factor de sostenibilidad y le hablaría también del IRP, del índice de revalorización de las pensiones, que en aras a esa transparencia y en aras a la suficiencia de las pensiones, si usted cree que también se tendría que revisar. Desde luego, el Partido Socialista está por derogarlos directamente, pero claro, también tiene que haber un interín. Nosotros somos partidarios de afectarlos otra vez al índice de precios al consumo. Hay otros sistemas como de otros países que lo afectan a productividad, salarios, etcétera. En este caso, yo creo que lo que han conocido los pensionistas hasta ahora ha sido el índice de precios al consumo. Y usted ha hablado de la viudedad. Y es cierto que nuestra sociedad ha cambiado, pero también hay otras circunstancias que nos afectan directamente. Y es, por ejemplo, la interrupción de la carrera de cotización de las mujeres. Usted ha dicho, no tiene sentido una viudedad en este momento cuando la mujer ha entrado en el mundo laboral, en el mercado laboral. Sí, pero con una desigualdad salarial brutal. Estamos hablando de 20 a 30 puntos. Con lo cual, ojo con según qué planteamientos hagamos, ¿no? Y evidentemente hablo de la carrera profesional de las mujeres, su interrupción, y también hablo de la tardía entrada en el mercado laboral de los jóvenes. ¿Cómo resolvemos eso? Porque si no, el sistema, la contributividad pierde sentido, ¿no? Y me gustaría saber usted, en ese sentido, si tiene algún tipo de planteamiento al respecto de cómo poder paliar tanto la interrupción de la carrera profesional como la entrada tardía en el mismo. Yo, por ahora, me quedaría aquí porque le he hecho muchas preguntas y, bueno, igual tiene que venir otro día. Gracias. Gracias, señora Perea. Ahora, por el Grupo Parlamentario de Confederal de Unidos Podemos, En Común, Podem, En Marea, la señora Vidal. Hola, Mónica. Hola, buenas tardes.
Darle las gracias y lo cierto es que ha sido una exposición interesante y especialmente también porque hasta el momento no habíamos tenido ninguna que se molestara, por decirlo así, en hacer una comparativa en el resto de países de la Unión Europea, lo cual es bastante interesante. Si tuviera que hacer un titular probablemente de su exposición, yo creo que me quedaría con el concepto de que bajan las pensiones. Yo creo que la palabra bajar probablemente es la que más ha utilizado a lo largo de toda su exposición y da una cierta sensación de pánico, por decirlo de algún modo. Yo creo que usted se ha planteado varias veces, como le ha dicho, como técnico, de algún modo como atribuyéndose de algún modo así la neutralidad. Y yo creo que especialmente cuando hablamos de sistemas públicos y de sistemas relacionados con la seguridad social y la protección de las personas, la neutralidad no existe. Y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Usted ha hablado mucho del gasto. Podríamos llegar incluso a hablar si es gasto o es inversión, pero hablaba mucho del gasto y, en cambio, se ha referido muy poco a las posibilidades que tiene España alrededor de la capacidad de los ingresos. Del mismo modo que España tiene podría crecer más en términos de gasto, por decirlo así, en términos de comparativa del resto de países de la Unión Europea cercanos a nosotros, ¿no? En términos de ingresos también. Lo cierto es que tenemos un gran recorrido en términos de ingresos, tanto en lo que a la vía impositiva se refiere como también por la vía de la evasión y del fraude. Me gustaría que nos explicara de ello, porque estoy convencida que tiene información al respecto. Decía, usted ha puesto en vereda la cuestión relativa a la viudedad y yo creo que es un tema muy sensible. Pues yo estoy de acuerdo con la compañera. Cuando hablamos de mujeres y de género, yo creo que es muy, muy importante poner encima de la mesa la brecha que existe en el mercado de trabajo, no solo en el salario, sino también en la no redistribución de muchas tareas que llevan a término las mujeres que no les son pues retribuidas monetariamente, por decirlo así. Probablemente la prestación de viudedad es una de las que de forma contributiva, no diré que arregla ni que compense, ni mucho menos porque no llega a compensar, pero que intenta ir de algún modo a ello, o por lo menos creo que es la versión moderna de lo para qué sirve actualmente las pensiones de viudedad, ¿no? Hablaba usted y ha hecho muchas comparativas entre países, lo cual es muy interesante, pero a veces yo creo que también nos puede llevar a error, pues hay muchos otros factores que entran en juego cuando hablamos de seguridad social, como por ejemplo pues la calidad de los servicios públicos de un país. Y en eso, pues probablemente en algunos casos hay muchos países que tienen mucho que envidiar de España, pero también nosotros tenemos muchísimo que envidiar de muchos otros países de la Unión Europea y eso lo viven y lo padecen especialmente, yo creo, que nuestros mayores. Yo creo que ese es un factor importante a tener en cuenta. Ha hablado mucho de complementariedad. A mí le diré, hay un elemento que me preocupa mucho, la complementariedad. Yo no tengo problema, ¿cómo decirle?, ni filosófico ni político con ello, sino más bien con el hecho de que no termine siendo una obligación para un volumen importante de gente. Es decir, el problema es cuando no es una opción, sino que pasa a ser una obligación y una no opción por parte de muchísima gente. Y eso es lo que creo que nos debería preocupar y lo que creo que debe de preocupar en este caso pues al sistema público de pensiones y de seguridad social. Creo que sería bueno que nos pudiera hablar un poquito más al respecto de eso, pues se ha referido poco al respecto de ello. Uno de los elementos que también le quería preguntar, pues al respecto de las comparativas entre otros países de la Unión Europea, precisamente es sobre los niveles de cobertura y de suficiencia de las diferentes prestaciones. Pues tampoco se ha referido a ello. Si tiene información al respecto, creo que sería muy interesante de complementar junto con lo que ya nos ha expuesto. Y termino porque ha dicho muchas cosas y podría estar más rato, pero solo con una cuestión. Se ha referido usted a la caída media de los salarios. ¿A qué atribuye usted a esta caída de los salarios? Gracias. Gracias, señora Vidal. Ahora por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Gómez. Gracias, presidenta. Señor Valero, permítame que le felicite por su exposición muy ilustrativa y, desde luego, desde nuestro grupo parlamentario compartimos bastante de los elementos y diagnósticos que usted ha expuesto, en particular el del que el problema no está tanto en la sostenibilidad del sistema, sino en la suficiencia y en la adecuación de las pensiones. En este sentido, le quería preguntar, en el documento que usted nos ha enviado había una gráfica, pérdida de valor de las pensiones 10 años después.
¿por qué estamos tan lejos de Holanda en esa gráfica? Si considera usted que es que las reformas que hasta ahora se han ido abordando han incidido solo sobre el gasto y han fijado poca atención sobre el capítulo de los ingresos. En cuanto a las soluciones de otros países que nos ha comparado, y en concreto respecto a los sistemas CDN, ha dicho que es un sistema de reparto, pero yo le quería preguntar si es también un sistema compatible con el principio de solidaridad que inspira el nuestro, porque se ha referido a pensiones mínimas en Suecia. ¿Cómo financia Suecia estas pensiones mínimas dentro de los sistemas CDN? Quiero decir, ¿se financian a través de impuestos o se atempera la vinculación al esfuerzo contributivo de los que están en las cuentas nacionales? Y también le quería preguntar, en respecto a estos sistemas, ¿qué dificultades prácticas conoce usted que conlleva la implementación de los mismos o la transición de un sistema como el nuestro a uno de estos sistemas? Ha dicho que Suecia ha tardado 10 años, si no le he oído mal. También le quería preguntar, respecto a los sistemas complementarios semiobligatorios del Reino Unido, si se observó que en este periodo de tiempo de 5 años que tardaron en ponerlos en marcha, tuvieron alguna incidencia o alguna afectación, por ejemplo, en los salarios, en la productividad o en algún otro tipo de factor económico. Y para terminar, cuando ha dicho usted que el equilibrio del sistema se garantizaría, o la mejor forma de alcanzarlo sería aumentando la riqueza y mejorando la productividad, pues no podemos estar más de acuerdo con usted desde Ciudadanos. Lo que sí le quería preguntar es, ¿considera usted que esto se alcanzaría o que para alcanzarlo es necesario cambiar el modelo productivo dedicando mucha más inversión en educación y en investigación y desarrollo? Todo ello teniendo en cuenta que los empleos basados en la economía del ladrillo o los empleos de baja cualificación se están perdiendo a marcha forzada. Nada más. Gracias, señor Gómez. Ahora por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano. Gracias, señora presidenta. Yo he llegado tarde a su comparecencia, pero creo que he escuchado alguna parte de ella, o al menos la parte que he escuchado me ha parecido muy interesante, y en relación a su intervención, al menos algunas cosas, ¿no? Coincido en usted que un reto que tiene el sistema en España es el reto de la transparencia. Y si queremos dar credibilidad al funcionamiento del sistema público de pensiones, y especialmente para las nuevas generaciones, debemos aumentar la transparencia del mismo. Hoy el sistema, para quienes están beneficiándose de las pensiones, es en términos generales un buen sistema, pero en cambio cuando las generaciones más jóvenes miran el sistema y visto el debate que entre todos formulamos, les generamos tantas incertidumbres y el sistema no da esa transparencia que genera desafección hacia el sistema. Y para los convencidos como nosotros de la importancia y de la trascendencia de un sistema público de pensiones como principal instrumento para garantizar la vida digna de las personas mayores, debemos de recuperar la confianza a través de la mayor transparencia. Ahí, por ejemplo, en la pasada legislatura quedó frustrada una de las recomendaciones del Pacto de Toledo y una de las previsiones legales, que era esa información anual a los pensionistas sobre cuál debía ser su futura pensión, precisamente para dar capacidad a los ciudadanos de poder tomar aquellas decisiones de cara, si convenía o no, a su complementariedad a su pensión, a buscar otro tipo de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Transparencia, ahí plenamente coincidente. Y usted hoy ha tenido un coraje de abrir un debate que esta comisión también tiene aplazado, que es cómo adecuamos la pensión de viudedad a la nueva realidad sociológica de la familia y del mercado de trabajo. Y es un debate que hay que abordar siendo conscientes que para las mujeres mayores hoy, de las generaciones que no tuvieron la oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo, pero que en cambio fueron fundamentales en el funcionamiento de las familias, necesitamos garantizarles pensiones de edad suficientes y dignas, cosa que hoy no sucede para muchas de ellas, pero al mismo tiempo repensar esa prestación ante la nueva realidad. Porque usted hoy lo ha apuntado y no es menor su afirmación. El problema no es si la pensión es contributiva o no contributiva. La cuestión es que actuarialmente no tiene nada que ver con el esfuerzo contributivo que realiza el trabajador en la empresa a través de sus cotizaciones no tiene nada que ver con la pensión de viudedad. Eso la opinión pública tampoco lo conoce. No lo conoce. Por tanto, su intervención de hoy nos abre una línea de reflexión que debemos ser capaces de abordar y me parece sugerente. Y finalmente, una pregunta, pues, una
Pregunta concreta només, no? Tan solo. Usted hace referencia en esa de un posible modelo, remarca el valor del sistema del Reino Unido, pero yo le pregunto ¿qué ventajas ve en el sistema del Reino Unido respecto a la configuración en Suecia también de la pensión, digamos, complementaria? Si no recuerdo mal, en Suecia hay una posibilidad para el trabajador que un 2 puntos medios de su cotización sea ingresada en una cuenta de carácter de capitalización que puede ser gestionada por el gobierno sueco, por el Estado sueco, y al mismo tiempo puede ser gestionada por un instrumento privado. Por lo que me consta, la mayoría de los trabajadores suecos apuestan por el sistema público, capitalizan en el sistema público. ¿Qué ventajas le va más en el sistema británico respecto al sistema sueco? Porque también es de los asuntos pendientes de esta comisión. O sea, durante estos años el Pacto de Toledo ha hecho un esfuerzo reformista en el sistema público de pensiones, indudable, pero en cambio tenemos un mal sistema de pensiones complementarias. Es mal sistema. Llega poca gente, la poca gente que está va a recibir una pensión complementaria baja, tenemos comisiones altas, es poco transparente, no hay criterios éticos y sociales y ambientales en la gestión de esas pensiones complementarias. Necesitamos una reforma del sistema complementario de pensiones. Y en el terreno al menos teórico, las referencias pueden ser la británica o la sueca. Y ahí esa diferencia me gustaría conocer, porque usted nos defiende el sistema británico. Gracias. Gracias, señor Campuzano. Señora España, por el Grupo Popular. Muchas gracias y al compareciente. Verdaderamente ha sido muy interesante. Yo creo que nos ha abierto muchas ideas nuevas. Hablaba usted del equilibrio y hablaba de incrementar los ingresos, bajar los gastos, aumentar la edad o aumentar la riqueza, ¿no? Pero yo quería preguntarle, ¿cómo financiamos? ¿Dónde buscamos los ingresos, ¿no? Porque aquí han comparecido también los sindicatos y han hablado de aumentar las cotizaciones sociales. Quería preguntarle qué le parece esa propuesta, qué le parece también la idea de destopar la pensión máxima. En cuanto al factor de sostenibilidad, se ha hablado aquí de revisarlo o de derogarlo. Yo creo que lo que usted nos ha mostrado es que la mayoría de los países de nuestro entorno al final están teniendo en cuenta la esperanza de vida de alguna forma, ¿no?, como el factor de sostenibilidad. En cuanto al índice de revalorización, ¿volvería usted al IPC como índice de revalorización? ¿Qué hacen en otros países? ¿Crearía usted un impuesto específico para pagar las pensiones, que es también propuesta de algunos grupos políticos? Sobre los planes de empleo del sistema británico, a mí me gustaría preguntarle cuál fue la posición en ese país de los agentes sociales. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo ayudaron? Para poderlo, en algún caso, bueno, pues extrapolar, ¿no? Es verdad que la tasa de sustitución ahora mismo es elevada y que todos los informes dicen que acabará bajando, pero bueno, ahora mismo claro, es lo que pasa, que al tener un 83% de tasa de sustitución frente a un 37% de Alemania, pues el ahorro no parece que sea tan necesario como en otros países, pero estamos hablando de que a medio y largo plazo pues vendrá, ¿no? Pero también es verdad que es un cambio de mentalidad. Aquí en España, eso lo sabe usted, pues la gente compra su vivienda, la mayoría de las personas cuando llegan a la edad de jubilación son propietarios de la vivienda, por lo tanto no tienen que pagar alquiler y muchos países de nuestro entorno ocurre lo contrario, no se compran las viviendas, pagan alquiler también cuando son más mayores, por lo tanto pues en la época joven, digamos, al no pagar la hipoteca tienen también una mayor renta disponible para poder invertir en los planes complementarios. Yo lo que digo es que hay que tener cuidado con los cambios, con las transiciones, porque en algunos países ha sido un poco catastrófico, ¿no? Y me ha parecido bien que usted haya explicado el caso de que primero información, luego tal.
en fin, paso a paso, ¿no? Y en cuanto a los sistemas complementarios, hombre, la verdad es que nos encontramos lo que nos encontramos cuando el Partido Popular llegó al Gobierno y, claro, lo primero era darle un empleo a la gente, porque la gente para acudir a un sistema complementario tiene que tener un salario, ¿no? Y lo primero era, pues intentar recuperar el empleo, parte del empleo o todo el empleo que se perdió durante la crisis, ¿no? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted en que se ha hecho una campaña feroz asustando a los pensionistas de que cuando el fondo de reserva cada vez quedaba menos y que no se iban a poder pagar las pensiones. Pero eso nos ocurre, yo creo que todos los que estamos aquí en el Pacto de Toledo estamos ya acostumbrados. Todos los meses de noviembre y diciembre vienen esas campañas feroces de que el sistema se va a acabar y no va a haber más pensiones. En cuanto a la transparencia, que también se ha hablado aquí, simplemente aportar alguna información, ¿no? Que existe el portal de Tu Seguridad Social, que ha habido más de 3 millones de consultas en el año que lleva establecido y yo creo que cada vez la gente está más informada y quiere saber y tiene necesidad de información. En cuanto a la viudedad, es verdad que hay una brecha salarial de género bastante importante, hasta un 38% en las pensiones, y por eso se estableció el complemento de maternidad, para de alguna forma compensar esa brecha salarial, ¿no? Y es verdad que la sociedad ha cambiado y que habrá que ir adaptándose, pero hay que ser cautos cuando se habla de viudedad porque puede llegar a confusión y se puede hacer mucha demagogia en este tema. Yo lo he visto, y ya termino. No se ha hablado aquí de empleo, pero yo creo que hay que seguir creando empleo, que hay que seguir mejorando la competitividad y la productividad, hay que subir los salarios, porque al final todo ello aumentará la riqueza y hará que podamos tener mejores pensiones, a pesar de que vivamos más años, que yo creo que es un motivo de orgullo para todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señora España. Señor Valero, su palabra. Gracias. Muchas gracias a todos por las intervenciones que han realizado. Empiezo por el tema que parece más polémico, la viudedad. Además, yo soy técnico, pero sí me mojo en las cosas que creo que tengo que mojarme, y la viudedad lo voy a hacer sin duda. Yo creo que la viudedad es entendida como prestación complementaria o prestación que debe dar soporte a determinados grupos de personas, es una prestación absolutamente necesaria e imprescindible. Lo que yo sugiero es que se revise en los términos en los que la viudedad se debe plantear. Obviamente, la brecha salarial existe, obviamente las lagunas de cotización existen, pero todo eso, desde mi opinión, debemos pagarlo entre todos, debe pagarlo la sociedad. Es decir, todas esas cosas no deberían ir, creo yo, a cargo de la Seguridad Social, sino a cargo del Estado. Lo debemos pagar todos. Las lagunas de cotización por cuidado de hijos, por entrada tardía en el mercado laboral, etcétera, etcétera, o por salidas para cuidar a los padres, o todas esas cosas que suceden y que lamentablemente se vuelcan fundamentalmente en la mujer, todas esas cosas, por supuesto, que requieren de una atención del Estado y de una preocupación adecuada. Y en ese sentido, yo lo que creo, mi opinión, es que hay que cubrir esas lagunas, pero se deben cubrir con impuestos. Y esas lagunas que se deben cubrir con impuestos deben generar una mejor pensión en el momento en que esa persona se retire, pero no una pensión de caridad de viudedad, no eso. Las pensiones de viudedad, vamos a ver, una sociedad como la nuestra busca un sistema de protección social que en su nombre está, que proteja a la sociedad. Tenemos que proteger a los que necesitan ser protegidos. A las personas, hombres o mujeres, que tienen trabajo y que ganan un salario que les permite vivir con enorme dignidad, a esos no hay que protegerles adicionalmente si se quedan viudos. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. A todas aquellas personas que son básicamente mujeres y que tenemos... O sea, cuando hablo de viudedad en esos términos, yo soy muy consciente de que hay muchísimas personas mayores, mujeres, que están cobrando miserias de pensión, que eso es intolerable. Y eso debe revisarlo la sociedad. Y eso debe estar
Ahora ya no sé cómo se puede hacer, pero sin duda ahí tiene que haber algún tipo de complemento que venga por la vía impositiva, no por la vía de cotizaciones para la pensión de jubilación. Porque al fin y al cabo lo que cotizamos todos, ustedes y yo y todos, cotizamos para la pensión de jubilación y de ahí hay prestaciones derivadas. La prestación de viudedad no tiene que ser una prestación derivada, tiene que ser una prestación en sí mismo que debe recibir la persona que necesita esa prestación. Con respecto a otras cuestiones que me han ido formulando, el índice de revalorización de pensiones, factor de sostenibilidad, yo ya les he dicho que el índice del IRP es muy difícil de entender y que creo las cuestiones básicas que trato de defender siempre, lo hago en la universidad, doy clases en instituto, lo hago con los chavales del instituto, es explicarles las cosas para que las entiendan. Si yo monto una fórmula que no entiendo y que además, permítame, esto ya es una cuestión así de técnico, matemáticamente tiene problemas, pero bueno, eso lo podemos dejar al margen. Presenta una cosa que se llama circularidad y si no vayamos 2 años antes que se subió la pensión mínima y la pensión máxima, el máximo de esa fórmula era menor que la pensión mínima. Eso matemáticamente no se entiende. Políticamente es obvio que se subía la mínima y no la máxima, porque la máxima era más baja que la mínima. No sé si me han entendido, porque quizá he explicado un rollo, pero lo que quiero decir es que las cosas tienen que ser claras, tienen que ser inteligibles. ¿La gente entiende la inflación? Sí, entiende la inflación, claro que la entiende. ¿La gente entendería cobrar la inflación menos algo? Pues también lo entendería. No digo que le gustara, digo que lo entendería. Desde el punto de vista intelectual lo comprendería. Que sea una fórmula que está en función de la media móvil de no sé cuántos años, de gastos, de ingresos, de tal, eso no lo entiende casi nadie. Casi nadie. Por lo tanto, yo no digo que haya que reformular eso, pero sí como mínimo hacer algo que sea más comprensible. Medidas para tomar ahora, hombre, es difícil saber qué medidas habría que tomar ahora. Yo creo que hay que acelerar algunas de las reformas que están en proceso, hay que acelerarlas. La de jubilación es una de ellas. Y, evidentemente, mientras tanto, hay que financiar el desfase que tenemos, el déficit de este año, el déficit que tendremos seguramente el año que viene, hasta que esas medidas empiecen a tomar campo. Pero lo que sí les digo también es que creo que hay que replantearlo todo desde la globalidad. O sea, no se trata... miren, yo creo que ustedes... En fin, no soy yo quien debe decirles lo que tienen que hacer, pero ustedes tienen la posibilidad de arreglar esto por 2 años o arreglarlo de forma definitiva. Entonces... Hombre, claro, mi sugerencia es que traten de arreglarlo de forma definitiva. O sea, podemos pasar 2 años, podemos hacer cualquier cosa, pero dentro de 2 años volveremos a estar aquí hablando exactamente de lo mismo, pero peor. Entonces, cojamos esa expresión tan de aquí, ¿no? Cojamos el toro por los cuernos y tratemos de abordar todos los aspectos que esto tiene, que son muchísimos. Ustedes han comentado muchos de ellos que yo no he podido en mi comparecencia hablar de ellos, de los ingresos, del crecimiento del país, del empleo. Evidentemente, todo lo que sea crecer, todo lo que sea aumentar la productividad es magnífico, no solo para las pensiones, para todo. Y falta nos hace, además, mejorar la productividad no solo por la vía de reducción de salarios y de destrucción de empleo, que es lo que pasó en la crisis, lamentablemente, aquí y en tantos otros sitios. Con respecto, la señora Vidal me hablaba de la bajada de pensiones. Sí, es cierto, es que yo creo que lo podemos llamar como le llamemos, pero si la tasa de sustitución ahora es el 80% y la que tendremos en el año 2060 es el 50%, eso supone que la pensión baja. No quiere decir necesariamente que eso sea un drama si somos capaces de hacer otras cosas para que eso no suceda. Pero si no lo hacemos, pues evidentemente será un drama. Lo único que pasa es que nadie sabe que ahora tiene el 80% y nadie sabe que dentro de 40 años tendrá el 50%. Ese es uno de los principales problemas. Nosotros tenemos un modelo, fíjense, el Pacto de Toledo, ustedes lo saben, basó gran parte de sus primeros postulados en la separación de fuentes de financiación.
Ahora eso ya no sirve porque no es suficiente con los ingresos de la Seguridad Social y hay que buscar otros ingresos. Bueno, está bien, busquemos otros ingresos, pero seamos conscientes ya de que ahora una parte tendrá que financiarla todos los ciudadanos por otra vía, que no es la de las cotizaciones sociales, sino por vía de impuestos. Si queremos mantener un determinado nivel de pensiones y no queremos o no podemos subir las cotizaciones, ahora hablaremos también de eso, si les parece, pues habrá que buscar el dinero de otro sitio y no hay muchas otras oportunidades. Vamos a ver, si somos capaces de tener una actuación decidida y activa contra el fraude fiscal y podemos aflorar recursos de ahí, pues evidentemente podremos podemos decidir como sociedad destinar parte de los recursos a eso. Francia estableció un sistema impositivo, una contribución social generalizada hace unos años, pero sigue teniendo problemas de pensiones, porque, como les decía, la base está en una cosa de la vida humana, la base está en eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a eso. Con respecto a los sistemas complementarios, que también varios de ustedes me preguntaban por ellos, miren, los sistemas complementarios son, como su nombre indica, complementarios. Un sistema de pensiones debe ser un sistema de pensiones público y un sistema de pensiones público que dé lo suficiente para que la gente pueda vivir con dignidad después de la jubilación. Esa es mi opinión clara y firme. El sistema de pensiones debe ser público. Que sea público no implica que sea reparto, contribución definida nacional o capitalización. Me da igual. El sistema canadiense tiene una buena parte de capitalización, funciona a la mar de bien y es público todo. Bueno, pues hay opciones, pero el sistema tiene que estar tutelado por el Estado, porque es que si no la gente no ahorra, no ahorraría. Si el Estado no interviene, la gente no ahorra. ¿Por qué pagamos a la Seguridad Social todos? Hombre, una parte somos solidarios, vale, todo lo que queramos, pero al final pagamos porque nos obligan, porque está y porque nos lo detraen de la nómina. Pues ese tipo de cosas hay que tratar en cierta medida, y es el planteamiento británico, en cierta medida, de llevarlo también a los sistemas complementarios. Si tienen que jugar un rol importante, hagamos que sí, que la gente se pueda borrar, pero que se apunte por defecto. Bueno, yo creo que los salarios, no es mi especialidad, pero creo que los salarios han bajado, entre otras cosas, porque es la ley de la oferta y la demanda. Hay menos empleo, por lo tanto se paga menos por el empleo que hay. Esa es una. Pero vamos, no les sé decir exactamente. Sí sé que han bajado. Sí sé que han bajado. La pérdida de valor de la pensión, me decía, señor Gómez. Bueno, habrá visto que prácticamente todos los países pierde valor la pensión. En nuestro caso pierde valor porque la medida comparada es con el IPC. O sea, si comparamos con el IPC, obviamente las proyecciones que maneja la Unión Europea en los próximos años es de que la pensión española no se va a revalorizar a un nivel como el IPC o superior. Por lo tanto, es por eso que sucede. En otros países el índice de revalorización es distinto. Ya se comentaban ustedes que en algunos sitios está vinculado a la productividad, en otros a los salarios, etcétera. Entonces, en ese sentido, la pérdida de valor se debe fundamentalmente a eso. El sistema de cuentas nacionales que pusieron los suecos en marcha fue un sistema adicional por encima de las pensiones mínimas. O sea, está la pensión mínima para todo el mundo pagada con impuestos y por encima de eso está el sistema de contribución definida nacional. Por lo tanto, se financia con impuestos. Obviamente tiene dificultades prácticas de implementación y por eso ellos se tomaron 10 años para hacerlo. Todas las reformas. Bueno, hay algunas reformas que no. Argentina hizo una reforma de un día para otro, pero no creo que sea nuestro modelo. Todas las reformas que se precien, que se han hecho en pensiones y que funcionan razonablemente bien, tienen bastante tiempo de estudio, de análisis y luego tiempo suficiente de implementación. Que implementación no significa retrasarlo, significa sencillamente hacer un plan y cumplirlo. Lo que no podemos hacer es decir, no, esto entrará dentro de 5 años y estar 4 años y 364 días sin hacer nada.
no es eso. O sea, lo que tenemos que hacer es un plan y que se vaya cumpliendo ese plan. No me constan incidencias especiales en el sistema británico durante ese tiempo, y unido también a lo que me preguntaba usted, los agentes sociales colaboraron radicalmente en esto. Piensen que estos sistemas tienen también una participación en la gestión por parte de los trabajadores. Por lo tanto, ellos entendieron que era bueno desarrollarlo, y además es que ese sistema atacaba sobre todo dos cuestiones de las que hemos hablado aquí, que es las pensiones de las mujeres y las pensiones de los jóvenes. Los jóvenes también entran tarde en el mercado británico, quizá algo menos tarde que aquí, pero también entran tarde, y las mujeres también tienen los mismos problemas que pueden tener las mujeres en España en cuanto a todas esas cuestiones. Bueno, ese sistema estaba sobre todo para esos. El resto de trabajadores no tenía un especial problema. Por eso se hizo ese sistema, para dar cobertura a esos grupos desprotegidos. Señor Campuzano, efectivamente, la transparencia tendría que ser uno de los pilares fundamentales de la seguridad social. Lo he tratado de explicar en la comparecencia. Y es cierto, la gente cree que paga la viudedad. Vuelvo otra vez, perdónenme, pero la viudedad o la invalidez, me da igual, o la orfandad. Cree que la paga de forma distinta, como si fuera un seguro que paga. No se paga distinto, se paga lo mismo. De hecho, los solteros financian las pensiones de viudedad de los casados. Es como funciona nuestro sistema. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero que lo sepamos. Ustedes ya lo saben, pero que lo sepa la gente de fuera, que es para quien se hacen los sistemas. Sobre Reino Unido y Suecia, un matiz. El sistema este sueco que obliga a poner el 2,5% en un fondo de inversión de forma obligatoria está dentro del sistema público. No es sistema complementario, está dentro del sistema público. Y es verdad que la mayoría de la gente, alrededor del 80%, va al sistema, a un fondo que gestiona el Estado. Pero va porque es el más rentable. Va porque es el más rentable. O sea, de largo es el más rentable. Entonces la gente invierte en ese sistema. El sistema británico es, además del sistema público, esto semiobligatorio. El sistema sueco es obligatorio dentro del público. La cotización va 16 puntos al sistema de cuentas nacionales, que es reparto, y 2,5 a un sistema de capitalización tutelado por una agencia pública. La agencia pública hace el reparto. De hecho, los gestores de fondos de inversión no conocen a sus clientes, tienen prohibido hacer publicidad, y entonces, claro, la gente elige al más rentable. Es como una cata ciega, para entendernos. Y resulta que en la cata ciega el más rentable es el Estado, curiosamente. Los sistemas complementarios en España no han funcionado, salvo en las grandes empresas. Las grandes empresas no tienen este problema. Todas tienen sistema complementario de pensiones, todas. El 14% de población activa que tiene sistema complementario de pensiones en España lo tiene en una empresa grande. El problema está en las pymes. El problema está en las pymes, que, como bien saben, es más del 80% del empleo. Ahí está el problema, en que esa gente tiene, por lo general, salarios más bajos, por lo tanto, va a tener una pensión más baja y encima no tiene un sistema complementario que le pueda ayudar a vivir con más dignidad los años que le quedan, muchos, de jubilación. ¿De dónde sacamos los ingresos? Bueno, antes comentaba un poco también en cómo financiamos estos años complicados. Miren, yo creo la fórmula del destope de la pensión máxima, yo creo que no tiene sentido. Pueden pasar dos cosas, claro. Destopamos la pensión máxima, la cotización, y destopamos también la pensión máxima, con lo cual hemos hecho un arreglo que no sirve para nada porque estamos igual. La otra cosa es destopamos la contribución máxima, pero mantenemos la pensión máxima en lo que hay. Hombre, eso supone que una persona y una empresa por su persona pueda llegar a pagar cotizaciones más altas
que la pensión que luego va a percibir. Estaríamos, si uno cotiza por 100.000 y luego le pagan por 35.000, bueno, pues esa es una cuestión que obviamente escapa de mi ámbito de decisión, pero me parece un tanto desequilibrado. Aumentar las cotizaciones sociales, eso es un impuesto al trabajo. Eso es un impuesto al trabajo. Hay que ajustarlas. Y algo que también comentaba usted, señor Gómez, o me ha parecido entender, que tiene que ver con el modelo productivo. Nuestro modelo productivo, vamos a ver, las cotizaciones, a lo mejor hay que replantearse las cotizaciones en cuanto a cotización persona y hay que enfocarlas más en cuanto a cotización productividad. Quiero decir, el valor añadido de los factores productivos que hay, cada vez es más el valor añadido de la tecnología, de las máquinas, para entendernos, que de las personas. Y nosotros seguimos descargando toda la cotización, toda la contribución, toda la financiación en las personas. Por lo tanto, empresas que son intensivas en mano de obra, eso lo dijo Delors hace mucho tiempo en un libro blanco que escribió o que pilotó en la Unión Europea hace mucho tiempo. Las empresas intensivas en mano de obra pagan muchísimo más a la seguridad social que las grandes empresas de tecnología que necesitan menos empleados. A lo mejor hay que replantearse eso. A lo mejor hay que replantearse eso. O por esa vía o por vía de impuestos. O por vía de impuestos, pero a lo mejor hay que hacer algún planteamiento en ese sentido. El ahorro versus tasa sustitución, que me comentaba la señora España, y la cuestión del patrimonio financiero y patrimonio inmobiliario. Es cierto, el patrimonio inmobiliario, el ahorro inmobiliario en España es 4 veces el ahorro financiero. Nosotros hemos ahorrado en patrimonio inmobiliario. Ahora están todas las mentes pensantes de este país viendo cómo se puede licuar ese patrimonio inmobiliario para que sirva para la pensión, porque yo puedo tener una casa magnífica, pero tengo que vivir en ella. Tengo que vivir en ella, por lo tanto eso no me sirve para la pensión. O sea, la idea de que mi casa es mi pensión, oigan, es muy relativa. Es mi pensión si tengo más casas, o si tengo a alguien que me acoja en un sitio, porque si no, mi casa no es mi pensión, mi casa es mi casa. Por lo tanto, eso hay que ver. Hay algunas de las fórmulas que se están tratando de plantear. Es cierto que en los países latinos culturalmente no funcionan estos temas de hipotecas inversas o de pensión vivienda o cosas de esas. En los países latinos, en Italia lo intentaron hace unos años las hipotecas inversas y fue un fracaso. No funcionan, a lo mejor no hemos dado con la clave, pero todos tenemos el deseo de legado, de dejarle a nuestros hijos el mismo patrimonio que nosotros hemos podido acumular y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural y difícil, porque España sí ahorra, pero ahorra de una forma distinta, en un ahorro que no le sirve para la pensión. Déjenme decirles sobre esto. Hace unos años la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hizo un informe, mejor dicho, un borrador de informe, porque jamás llegó a ser un informe, en el cual estimaba que si España tuviera los niveles de ahorro en pensiones similar a los de nuestro entorno, y este estudio fue antes de la crisis, hubiéramos podido tener acumulados del orden de 300.000 millones de euros de ahorro interior. A lo mejor la crisis la hubiéramos vivido de otra forma, si no hubiéramos tenido ese endeudamiento fuera y hubiera sido posible endeudarse internamente con nosotros mismos en lugar de debérselo a gente de fuera. Probablemente piensen también en el ahorro como esa variable macroeconómica que ayuda al desarrollo y al crecimiento de un país. No solo en, bueno, pues hay que ahorrar y tal, sino el ahorro nos puede servir para muchas cosas. Probablemente si eso hubiera sucedido, no habríamos vivido la crisis que hemos vivido, probablemente. Y por último, creo haber respondido más o menos a todos ustedes, y si no, pues con gusto lo hago en cuanto la señora presidenta lo considere oportuno. Déjenme darles un último mensaje. Miren, yo doy clase a alumnos entre 14 y 25 años. Como les decía, doy clase de bachillerato, de cuarto de ESO,
y doy clase en la universidad, ninguno de mis alumnos, ninguno, cree que vaya a tener una pensión pública. Ninguno. Todos me dicen, ¿cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos ahorrar? Me alegra que tengan la responsabilidad de pensar cómo podemos ahorrar, pero me entristece profundamente que la gente joven no crea en nuestro sistema público de pensiones. Y en eso, entre todos, creo que tenemos que revertirlo. Gracias. Gracias, señor Valero. ¿Alguna intervención? Pero muy cortita, ¿eh? Adelante, señora Perea. Gracias, señora presidenta. Mire, pues le presentaré a un estudiante de Barcelona, de bachillerato, que justamente ha hecho un trabajo sobre la suficiencia de las pensiones porque se dio cuenta que su abuela se pasaba a cobrar una pensión de viudedad de 400 euros. Entonces, empezó a preocuparse cuando falleció su abuelo. Entonces, empezó a preocuparse no solo por la abuela, por descontado, sino también por los padres y los suyos y los de sus amigos. Con lo cual, sí que es cierto que hay una cierta preocupación. Lo ven lejano, pero hay una cierta preocupación. Y a mí me gustaría que, sobre todo, saliera de esta comisión hoy, que se ha abierto o que se ha hablado, se ha mencionado bastantes veces el tema de la viudedad, que lo que tienen que tener muy claro las viudas y los viudos es que lo que están cobrando ahora no lo van a perder, que salga de esta comisión. Lo digo porque, si no, se genera una inquietud y una inseguridad que pienso que podemos obviarlo, ¿no? Y yo creo que vale la pena que digamos los diferentes portavoces que las personas que están percibiendo esta pensión de viudedad, hombres o mujeres, desde luego no la van a perder. Hemos hablado muy poco de la reforma laboral, que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo y, evidentemente, unos ingresos en las cuentas de la Seguridad Social, pero yo creo que tiene mucho que ver eso y, además, esa pérdida de poder adquisitivo con el presente y el futuro. Los planes complementarios, ¿cómo se van a poder sufragar? Desde luego, los privados lo veo muy complicado cuando ha bajado el salario medio una barbaridad en los últimos años, más de un 10%, con lo cual no hay capacidad de ahorro. Entonces, el problema de los sistemas complementarios privados es que no van a tener margen de maniobra, porque la gente ya, desde luego, de forma voluntaria, no va a disponer de estos medios. Y luego, yo creo que vale la pena que quede claro que lo de las cuentas nacionales. Hay un informe del año de abril del 2012 de una profesora, creo que de la Universidad de Rioja, que estudió el tema de las cuentas nacionales y dijo bien claramente que suponía más de un 40% de bajada, de reducción de la pensión, y que en ningún caso era comparable, teniendo en cuenta que la protección social de Suecia no era la española. Y aquí no hemos hablado de esto. Y a mí me gustaría que quedara claro que el gasto social, es decir, que no podemos hablar solo de pensiones, hemos de hablar del gasto social. El otro día se presentó la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos, en relación a la renta mínima, que es el primer paso para decir, ojo, que hay unos mínimos, que esto hemos de tener capacidad de tener posibilidad los ciudadanos de disponer, no de forma universal, pero sí que nos mantenga una capacidad económica a los ciudadanos, evidentemente de futuro y de presente. De ahí que, y estoy de acuerdo con usted, que hemos de dibujar una nueva sociedad con calma, no hace falta precipitarse, porque lo hemos de pensar muy bien, y estoy de acuerdo con usted en que no puede ser un parche de 2 años, sino que tiene que ser mucho más sólido en todo esto. Así que, de todas maneras, le agradezco su explicación. Gracias. Señora Vidal. Es bien cierto que los jóvenes no tienen ningún tipo de expectativa de mejora, y no tengo ninguna duda que usted dice la verdad cuando se refiere a los alumnos de su clase y que no tienen ninguna expectativa en cobrar una pensión, por decirlo así. Pero yo creo que eso también se mezcla en la falta de confianza que existe de los jóvenes, especialmente hacia las instituciones públicas y todo lo que tiene que ver con ello. Es decir, creo que si rascáramos un poco, probablemente tendría más que ver con el hecho de que no confían que en este caso pues, los diferentes gobiernos y administraciones estén a la altura para generar este tipo de prestaciones, que no con la confianza en el sistema público o no de pensiones. Creo que tiene más que ver con eso, aunque probablemente todo se mezcle.
Cuando hablamos de complementariedad, yo tengo la sensación que en realidad hablamos de complementariedad por no hablar del maquillaje de la pobreza, que es lo que a menudo creo que sería la práctica. Si una pensión mínima o media no es suficiente, a la práctica es la pobreza lo que empuja a una persona a esta complementariedad y, por lo tanto, creo que más que un hecho deseable o que tuviéramos que, como institución, favorecer, creo que debería preocuparnos y creo que, en todo caso, nuestra máxima preocupación debería ser evitarlo precisamente, ¿no? Por eso yo le decía antes que para mí la complementariedad, si es libre, hablemos de ella, ¿no? Pero no creo que sea la situación en la que están la mayoría de personas, especialmente los jóvenes y las mujeres, pues con un salario de miseria que en la mayoría de los casos siquiera llega pues, a los 600 euros, es totalmente improbable que puedan invertir en un sistema complementario, como no pueden invertir, por ejemplo, en su propia emancipación, por poner un ejemplo mundano, ¿no? Quería hacerle dos preguntas. Una reflexión. Me ha interesado mucho lo que comentaba sobre las cotizaciones robots, que le llama una compañera mía. Es sin duda una cuestión interesante que investigar. Esta especie de cotizaciones, a pensar en estas, pues, en la productividad, te he dicho de otra forma. Y quería preguntarle también sobre las tarifas planas y las exenciones. Muchos de los comparecientes anteriores han hablado al respecto, la mayoría en contra, probablemente Carolina dirá lo contrario. Quería saber su opinión. Señora España. Cuando te he mirado no estabas. Pero desde aquí, como yo estoy más alta que tú, te veo. Gracias. No, señor Valero, su intervención ha sido muy sugerente porque está provocando, como observa, que los comisionados no tan solo le preguntan, sino debatan con usted. O sea, que le felicito. Es de las comparecencias interesantes de las que yo al menos he podido asistir en esta ronda de comparecencias. Remarcable esa referencia al informe de l'Ors, que comparto, y que nos obliga a esta revisión del sistema de cotizaciones y, como apuntaba la señora Vidal, se vincula al debate que en el Parlamento Europeo se ha abierto sobre la cotización a los robots, a las máquinas. Una gran discusión y que obliga a esta comisión y al propio sistema de la seguridad social a sofisticar su aproximación a estas cuestiones. Me parece imprescindible que abramos esa discusión. Pero comparto su preocupación con la cuestión de la confianza en las generaciones jóvenes. Y la confianza en las generaciones jóvenes también pasa por combatir el discurso de que estas generaciones no van a tener pensión pública. Yo creo que estoy convencido de que van a tener pensión pública, pero lo que debemos ser es capaces de continuar tomando aquellas medidas que garanticen ese papel que el sistema público en cualquier caso va a tener y que nunca un sistema privado puede jugar, que es el de garantía de ingresos mínimos y suficientes. Y la lección del fracaso del modelo chileno es que residenciar en un sistema privado la cobertura del ingreso mínimo y principal de una persona mayor es imposible. Es lo que, si alguna cosa hemos aprendido del fracaso del modelo chileno. Ahora bien, quienes estamos por la defensa del sistema público debemos estar por las reformas del sistema público. La peor defensa que hoy se le puede hacer al sistema público es el conservadurismo. Y en esa discusión aparecen también los sistemas complementarios. Usted daba ese dato que no es menor, ¿no? En el caso español eso se concentra en los funcionarios del sector público y en las grandes compañías. Y en cambio en pymes y autónomos todo eso no existe. Ahora bien, si queremos que ese sistema complementario sea asequible y tenga calidad, y hoy la calidad yo creo que es mejorable, los informes del IES sobre los sistemas complementarios son muy duros, nos obliga también a una mejor regulación del sistema complementario, que es un reto que tenemos pendientes y que ese informe nonato debería haber servido para abrir esa discusión. En cualquier caso, gracias por su provocación en el buen sentido de la palabra y me quedo, señora presidenta, un rato más. ¿Hasta el final? Señora España. Sí, muchas gracias. Alguna aclaración, muy brevemente, porque ha dicho aquí la señora Perea que algo de las viudas que van a perder su pensión. ¿Quién ha dicho que las viudas? No, es que ha dicho que digamos todos los portavoces aquí que las viudas y viudos no van a perder su pensión. Y digo yo, ¿quién ha dicho
que las viudas o los viudos vayan a perder su pensión. Es que luego hablamos de que la gente está asustada. Claro, la gente está asustada por lo que escucha. A lo mejor ha querido hacer una aclaración, pero es que lo que ha hecho ha sido acabar confundiendo. Yo creo que ningún portavoz aquí, ningún portavoz ha dicho que los viudos o las viudas vayan a perder su pensión. Por lo tanto, vamos a tranquilizarnos, no hay que confundir a los ciudadanos y mucho menos a las viudas o a los viudos. Y luego yo también soy de la opinión que los jóvenes van a tener una pensión pública. Siempre se ha escuchado en el año 95, en los años anteriores, que es que el sistema pues iba a durar unos cuantos de años, cuando se creó el Fondo de Reserva, cuando se constituyó el Pacto de Toledo. Pues la realidad es que, bueno, muchísimos años después, aquí está el sistema, un sistema potente, un sistema solvente. Por lo tanto, yo también les animo a que tengan una mayor confianza en nuestro sistema público de pensiones. Gracias, señora España. Señor Valero, para finalizar. Sí, muchas gracias. Yo, desde luego, lo que he planteado con respecto a la viudedad, evidentemente es una reflexión de ahora en adelante con respecto a eso. La cuestión de los jóvenes y la desconfianza de los jóvenes y demás, yo lo que les mostraba era una preocupación, no un convencimiento. O sea, yo también creo, estoy convencido que van a tener seguridad social y que van a tener muchas cosas. Yo creo que los jóvenes tienen desconfianza porque han crecido, sobre todo los de las edades que yo les decía, en una época muy dura. Donde los que son un poco mayores no se pueden ir de casa, los otros lo ven todo complicado. Hemos vivido unos años muy duros. Entonces, esa desconfianza, que además es desconfianza de poderes públicos, de instituciones, pero es desconfianza de bancos, es desconfianza, salvo, bueno, ahora hasta de Samsung hay desconfianza, ¿no? Antes Samsung y iPhone eran, pues ahora hasta de eso, con lo cual, miren, tarifas planas y bonificaciones a las cotizaciones, todas las que sean necesarias, pero no pagadas por la Seguridad Social, o sea, pagadas con impuestos. Tarifas planas. Hay un tema del cual no hemos hablado. Puntualmente han mencionado ustedes su nombre y no hemos hablado de ello, y nos daría para otra sesión entera, y no se preocupen que no lo voy a hacer, que son los autónomos. El 84% de los autónomos cotiza por el mínimo. ¿Y cuántos hay que están fuera porque no pueden cotizar? Ahí sí haría falta una tarifa plana, a lo mejor, para que se integren al sistema y que poco a poco puedan entrar y luego puedan ir subiendo. En esos ámbitos sí son necesarias, pero eso, ¿quién tiene que pagarlo? Pues tenemos que pagarlos todos como sociedad. Todos como sociedad, es mi opinión. Y yo creo que bueno, el tema de esas cotizaciones a robots, el nombre es magnífico, creo que como mínimo nos abre un punto de debate y de reflexión también sobre eso, que no solo es español, sino que es internacional, porque esto es un tema que nos ocupa a todos. Muchísimas gracias a todos por su atención y el seguimiento de lo que les he contado. Gracias, señor Valero. Ha sido muy interesante. Y no sé si tendrá usted que comparecer otra vez, pero si nos quiere mandar papeles de comparativas con Europa, se lo vamos a agradecer de corazón. Encantado, lo haré. Por ejemplo, una cosa que yo ya le encargo al letrado, la comparativa de las pensiones de viudedad en el conjunto de la Unión Europea, que habrá que ver por aquello de si las cosas van bien en algún lado, repetirlas nosotros, que tampoco es malo. Muchísimas gracias, señor Valero. Gracias a ustedes.